9:7. Sí, estamos ya iniciando, les habíamos dicho, estaba el señor doctor Wilfrido Lucero en nuestro estudio y también ya el señor doctor Rafael Ollarte, con quienes queremos plantearles, ¿no? Esta propuesta del señor asambleísta Olger Chávez de plantear a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema de la transitoria que inhabilita al presidente de la República, planteada por él mismo, ser candidato a la presidencia. Vamos a insistir, tomar contacto como habíamos quedado con el asambleísta Olger Chávez. Pero, ¿qué mensaje nos da esta propuesta y abre o no la puerta para que el señor presidente Correa corra él mismo por la reelección y busque la presidencia de la República? Doctor Lucero, bienvenido, buenos días. ¿Qué mensaje nos da esta propuesta del señor asambleísta Olger Chávez? Bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a la radio audiencia de esta importante emisora. Un gusto compartir este panel con el doctor Rafael Ollarte. Bueno, mensaje solamente que se trate de mensajes negativos. Sí. Un mensaje positivo no puede extraerse de una propuesta totalmente falta de seriedad. A mí no me preocupa tanto el análisis constitucional que se puede hacer sobre el tema. Ese análisis siempre será importante. Pero ya me da un sentido real, ¿no? Pero ya me preocupa este diario y permanente manoseo de la Constitución de la República. No tienen el menor rubor aquellos que propusieron precisamente la aprobación de esta enmienda a la enmienda para que la reelección indefinida tenga vigencia desde el 2021, pues en ahora contradecirse. Así les han de haber ordenado desde Carondelet, estoy seguro. Si no, pues no se atreverían a hacer una propuesta tan deshonesta y descarada, ¿no? De, caramba, ahora dejemos sin efecto la enmienda de la enmienda y volvamos a la anterior enmienda para que con esa enmienda el presidente Correa pueda ser otra vez candidato en el 2017. Recordemos que un sinnúmero de veces, en el año 2015, el propio presidente Correa manifestó expresamente, en forma pública, reiterada, que no debería ser candidato a la reelección indefinida, que esa figura no debería introducirse en la Constitución, y la calificó a esa posibilidad en los peores términos, que eso sería antidemocrático, que sería deshonesto. Que al poco tiempo, como acostumbra hacerlo, cambió de opinión y allí ordenó a sus legisladores. ¿Por qué lo ordena desde el Palacio de...? Lo sabemos ya todos y es muy lamentable. Ordenó que se introduzca la transitoria de la reelección indefinida. Primero ordenó que se introduzcan todas esas transitorias, esas enmiendas, digamos, a la Constitución como transitorias. Cuando aquí y en muchos medios de comunicación hemos demostrado que no existe un procedimiento en la Constitución de la República para aprobar las enmiendas, porque el artículo 441, que la dócil Corte Constitucional ordenó que se aplique para la propuesta de aprobación de ese paquetazo de enmiendas, ese artículo es un artículo trunco, un artículo frustrado para la enmienda, porque empieza hasta el medio texto a referirse a la enmienda. Y en medio texto se queda trunco y se pasa a legislar sobre la reforma. Entonces ese artículo 441 es inaplicable. ¿Cuál es el remedio? Lo hemos dado aquí también. Debían los legisladores, si querían aplicar el 441, enmendar primero el artículo 441 para poderlo aplicar a las enmiendas, si es que ciertamente se hubiese tratado de enmienda. Así como hicieron ellos mismos en las mismas sesiones al pretender aplicar el artículo 472 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. Allí encontraron que el término que se había escrito era el inadecuado, era el impropio, porque ese término hablaba de la seguridad provisional, cuando debía ser el texto correcto, seguridad previsional.
Entonces ellos se vieron obligados, ante la imposibilidad de aplicar ese texto, a hacer la corrección. Para eso son las enmiendas, desde luego. Hicieron en ese caso. Es el único punto que era motivo de una enmienda. Y nos hemos ya encalambrado en estar explicando en un país que no quiere entender, un gobierno, mejor dicho, que no quiere entender razones cuando éstas están en contra del criterio oficial. Doctor Lucero, a veces podríamos pecar de injustos. El presidente, como usted decía y nos recordaba, parecería que no quiere la reelección, pero los sectores que están alrededor de él dicen no, él es. Y el presidente dijo esto, permítame recordarle para que nos comente, esto fue lo que dijo el presidente. El país debe descansar de mí y sinceramente yo también debo descansar un poquito del país. Bueno, esa es una definición. ¿Usted cree que estarán buscando? Es que para él no existe definiciones, Francisco. Eso es lo que estoy señalando. Un día dice una cosa y mañana dice otra cosa distinta. Por eso se ha devaluado tanto la palabra y la credibilidad del presidente de la República. De tal manera que él opina y actúa de acuerdo a las circunstancias y a las conveniencias personales de él y de su grupo cuando de repente lo toma en cuenta, ¿no? De tal manera que esto de propiciar a cada rato unas enmiendas constitucionales es una falta gravísima de ética, señor presidente, más grave que tener dinero en los paraísos fiscales. Tiene que el pueblo ecuatoriano hacer esta clase de comparaciones. Pues se preocupa de los dineros en los paraísos fiscales y caramba, es para eliminar a los posibles adversarios actuales o futuros en el campo electoral. Eso está clarito. Y ha desempeñado. Allí sí vale la consulta popular. Y cuando el pueblo le pide consulta popular, pues le da la espalda, ¿no? Ahora sí ha de pensar que, caramba, el pueblo se va a volcar a respaldar la consulta popular que ya la ha propuesto acerca de los que tienen dinero en los paraísos fiscales. Propiciar, repito, la enmienda, la reforma, como se llame, de una constitución para beneficiarse políticamente, en forma personal, eso es peor pecado o peor grave falta a la ética política que tener dinero en los paraísos fiscales. Eso no quieren entender el gobierno, eso no quiere entender el presidente de la República. Y entonces, ¿qué autoridad moral tiene para proponer una consulta popular para lo de los paraísos fiscales, el dinero en los paraísos fiscales, cuando él jamás ha dado ejemplo o ha violado constantemente la ética política en el Ecuador? ¿Qué es eso de ejercer la presidencia de la República y al mismo tiempo la presidencia de Alianza País? Pues ha de decir que no le impide la norma. Puede ser que no le impida la norma, pero la ética sí le impide. Pues ninguno de los expresidentes anteriores que yo recuerde ha sido a la vez presidente de la República y presidente del partido al que pertenece. Para que saludarle al señor doctor Rafael Ollarte, quisiera en cambio que nos diga, ¿será como consecuencia de lo que dijo el señor presidente que ahora el asambleísta Oscar Chávez presente esta demanda? El señor presidente dijo esto de lo que puede pasar en el proceso electoral. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. ¿Será esto que el señor asambleísta Chávez dice, no, el presidente sí quiere, y como están aquí medios malcriados, me les presento y pateo el tablero? ¿Legalmente es posible patear hacia el tablero o como dice el doctor Lucero, éticamente, hasta legalmente puede ser, pero éticamente no es? ¿Qué piensa usted constitucionalmente, éticamente y políticamente? Bienvenido, buenos días. Oiga, muy buenos días, un placer estar con don Wilfrido Lucero y con usted, con la audiencia. Sí, mire, ahí hay que hacer esa división entre lo jurídico y lo político, ¿cierto? Es que lo jurídico tiene una íntima relación con lo político, pero eso no quiere decir que la política esté sobre el derecho. Claro, cuando hay necesidades sociales, cuestiones de actualizar la norma se puede reformar, sí, naturalmente. En el siglo XIX se exigía en algunos países que para ser presidente de la República se requería ser católico. La cosa cambió, pero no es que yo me salto la norma, sino que la modifico, no la violo. Ya no es que, ya esa norma ya no es de acuerdo con la realidad, yo me la salto nomás, porque ahí si comenzamos a escoger las normas que cumplimos y las que no cumplimos. Y aquí viene lo otro. ¿Cómo se pretende
habilitar el tema de una eventual candidatura del jefe del Estado en ejercicio. Hay un colectivo que propone hacer un referendo constitucional, es decir, que la ciudadanía se pronuncie para que se elimine la transitoria incorporada en diciembre de 2015. En Ecuador hemos hecho varias veces el ridículo con esta cuestión de las reformas constitucionales. Usted reforma la Constitución hoy día y al día siguiente la está volviendo a modificar. Los colombianos tienen su Constitución del 91, los peruanos del 93, con hartos problemas, pero mire, estamos hablando de constituciones que tienen cuarto de siglo. Acá, 3 meses después, y ni eso, ya lo que ha aprobado en diciembre ya no sirve. Y otros quieren hacer lo que han hecho en algunos países con un grave déficit democrático, es decir, acudir a un órgano constitucional para que le dé asiento una decisión de carácter político. Porque aquí hay una mentira que por repetida muchas veces no es verdad, y es una mentira de la oposición, es una mentira del oficialismo. Que el tema de la prohibición de reelección o de la reelección indefinida es un tema que tiene algo que ver con los derechos. Y se repite nomás. Es cosa de abrir cualquier libro medianamente bien hecho de derecho constitucional y usted va a encontrar argumentos en favor de la reelección y argumentos en contra de la reelección. Tome el que a usted le gusta. Pero si usted me va a venir con el cuento de que hay derechos fundamentales de por medio, bueno, vea, usted tiene países en los cuales la reelección está absolutamente prohibida. México, Paraguay, El Salvador. ¿Dónde está el escándalo de que se prohíba absolutamente? Ya ejerció el cargo. Alguien más ha de poder también, pues, ejercer su derecho a ocupar cargo público, porque presidente de la República hay uno solo. ¿O es que aquí estamos torciendo el derecho por los privilegios? Y por el contrario, hay países que tienen reelecciones indefinidas. Venezuela, Nicaragua. Cierto es que no tienen los mayores pergaminos. Estados Unidos hasta 1950, ya. ¿Pero indefinida? Indefinida. En Estados Unidos era indefinida hasta el 50. Se modificó por razones políticas, no por razones de que los derechos, que nada. A los políticos les encanta meter derechos en donde se trata de una cuestión de intereses. Defienda con argumentos sus propios intereses. Pero lo han logrado. Sería legítimo también. Lo han logrado para un lado y para otro el tema de la reelección permitida en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras a través de fallos judiciales. Y por el contrario se la ha impedido en Colombia a través de fallo judicial. Es decir, las cortes o tribunales constitucionales impidiendo que se modifiquen. En el caso colombiano impidiendo que se hagan reelecciones sucesivas. Hay una sola, se quiso hacer la tercera reelección, lo impidió la Corte por cuestiones de carácter formal. Y en el caso de Costa Rica, que se permite ahora una reelección, lo mismo que ocurrió en su momento en Honduras, donde era delito el tema de proponer reformas constitucionales respecto de la reelección. Pero eso es cuando tenemos a nuestros amigos políticos hablando de estas cosas. Ahora, si usted quiere ir a la Corte Constitucional como pretende el asambleísta oficialista, tiene un problema. ¿Cuál sería? Cierto es que la Constitución indica que cualquier acto normativo es susceptible de demanda de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma. ¿Ya? Es decir, por el fondo, cuando usted contradice en la norma inferior la norma superior. Por ejemplo, que la norma inferior dijera hay pena de muerte cuando la Constitución la prohíbe. Es un tema de fondo. O por temas formales, es decir, no tuvo los 2 debates, no tuvo el año de espera, no tuvo la mayoría. Pero ¿qué ocurre? La Ley Orgánica de Garantías elaborada por el propio oficialismo introdujo un par de normas. La primera norma, 106 número 2, que la demanda de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, es decir, enmiendas o reformas parciales, solo puede ser por vicios formales, no por vicios de fondo. Entonces hay informales tendría. ¿Cuál? Fue metida en el segundo debate. Vamos. No. Una transitoria. Ya. Luego, ¿qué pasó? No tuvo la mayoría, no tuvo el plazo de espera, ¿qué pasó? ¿Ya? Porque usted los textos los puede corregir en los debates. De hecho, nuestra deficientísima Ley Orgánica de la Función Legislativa del 90, del año 2009, peor que la del 92, y eso ya es suficiente, hay una ley peor que la del 92, bueno, prácticamente anula el primer debate.
El debate en Ecuador no existe. No hay debate. Ni siquiera hay lectura del proyecto. Nada, cero. ¿Ya? Las observaciones tienen que presentar siempre por escrito. Durante el único debate, durante la única sesión o durante los 3 días posteriores. Es decir, todos por escrito. El debate no hay ahí. Luego, ¿qué otra norma introdujeron? Esa primera norma, a mi juicio, es inconstitucional, pero la Corte nunca dijo nada de esto. Y cuando estaba el proyecto y se le pidió a la Corte Constitucional su opinión, no dijo nada de esto. Bueno, la Corte no dijo mucho respecto al proyecto de ley orgánica de garantía, salvo quiero inmunidad. Eso fue lo único que dijo la Corte Constitucional en su momento. Luego... ¿Y le dieron inmunidad? Sí, le crearon una inmunidad ahí en la ley. ¿Ya? Inconstitucionalmente, pero bueno, usted, para que vea cómo estamos, ¿no? Pero esto ya hace hartos años, no es de hoy día, ¿no? No es de hoy día. Hay unos de la oposición que ahora están en la oposición que hicieron esto cuando estaban en el oficialismo y se cortan las venas. Porque la gente no tiene memoria, ¿no? Bueno. Y luego se introduce una segunda disposición que establece una caducidad de 30 días desde la publicación. Es decir, por ninguno de los 2 puntos podría entrar la demanda de ese asambleísta oficialista. ¿Usted cree ahora, que no podría? Claro, a ver, pero la Corte Constitucional también, que es bastante rápida en estas cosas cuando le conviene al oficialismo, el día de mañana te declara también la inconstitucionalidad conexa del 106, número 2 y número 6, y listo, no hay caducidad y no hay el impedimento de demanda por vicios de fondo. ¿Ya? Ahora, si es que usted viviera en un Estado de Derecho, ¿qué le diría al asambleísta? Mire, en la Corte Constitucional hay unas demandas que están ahí de inconstitucionalidad, 5 años, 4 años, y no se han despachado. Es decir, si usted me presenta su demanda ahora y se pone en la cola, porque todos somos iguales, entonces póngase en la cola. La Corte reacciona a otra cosa. Pero usted quiere especular ¿cómo que debería Estado ocurrir? De derecho. No sé, porque no, también por eso si te pueden meter un balazo en la calle no quiere decir que eso está bien, pues. ¿Ya? Entonces, si es que hay principio de igualdad y los justiciables son iguales, es decir, no hay unos privilegiados sobre otros y usted respeta el orden cronológico como ocurre en los estados de derecho realmente, constitucionales y todos los apellidos que le ponen. ¿Esto podría ser hasta cuánto? 2021 ya todavía no tendría sentencia. Entonces mejor no la demande. Sí, claro. Entonces, pero eso ocurriría en ese caso. Pero además hay otras cosas. Ese asambleísta oficialista está entre los que podrían beneficiarse. Pero no, hay una cosa. ¿Votó en contra de la enmienda? No votó en contra, ¿cierto? Es que sí voté a favor, pero no mucho. A ver. En el sistema actual creado por la ley... Nos pusimos de acuerdo, yo no estaba, pero voté. Bueno, ya. Vamos. Verá, cuando se planteó esta enmienda constitucional en el año 2014, que se terminó de votar a fines de 2015, se plantearon una serie de temas, todos aquellos distintos. Fuerzas Armadas, Contraloría, edad presidencial, reelección presidencial, comunicación, servicio público, la garantía de las pensiones a las Fuerzas Armadas, el maquinazo aquel de fondos, en vez de previsionales, le ponían provisionales. Qué pena que no se dieron cuenta del otro maquinazo que hay respecto de las funciones de la policía. Hay otro maquinazo ahí, ¿sí? horrible también. Tan provisional como el otro. No, vea, solo para indicar, sí, ¿no? Cómo favor. Se hizo la Constitución del Ecuador. Artículo 163, inciso segundo. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos e investigación especializada. Prevención, control y prevención del delito. Prevención, control y prevención del delito. Se te fue 2 veces el prevención, ¿no? Es muy previsivo. Son previstos. Sí. Entonces, claro. Entonces se te olvidó la represión del delito y le pusiste 2 veces prevención del delito. Pero bueno, se votó artículo por artículo, que es una de las posibilidades que establece la ley orgánica de la función legislativa y que antiguamente era obligatorio. Pues, antiguamente las leyes no se votaban. Artículo por artículo. Entonces, claro. Y en 2 debates. Exactamente, y ahí se corregían estas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pero como nosotros somos apuretes, claro, se puede emocionar que el proyecto de ley se apruebe en bloque. Por eso usted ve que ley de comunicación en una mañana está aprobada, Código Integral Penal en 3 tardes está aprobado. Artículos que no están. Claro, o sea, normas de procesos penales. Claro, proyectos de ley de 600 artículos aprobados en un plumazo así, y se te va con todo y con faltas de ortografía. Ley de procesos civiles. Todo, todo, vamos aprobando. Y esta también fue una de esas. Lo cual además llamaba poderosamente la atención porque, claro, uno por último dice, en una ley se trata de lo mismo.
Pero esto es una enmienda constitucional sobre diversos temas, algunos de los cuales no tenían nada que ver lo uno con lo otro. O sea, ¿qué tendrá que ver la edad presidencial de 35 a 30 años con el tema de la Contraloría, o el tema de la Contraloría con el tema de las funciones de Fuerzas Armadas? Pero votaron en bloque. Entonces no me puede decir que votó sí, pero no mucho, o un poquito no. No, votó que sí. Si usted no estaba de acuerdo, porque esas eran las reglas del juego que ellos mismos se impusieron, si usted no está de acuerdo, vota no, o se abstiene, pero vota que sí. Y luego yo voto que sí y demando. O sea, ¿me está diciendo que votó con conciencia y voluntad por un acto inconstitucional? O sea, yo estimo que algo es inconstitucional, estoy violando la Constitución, que además como órgano del poder público, como asambleísta, es mi primer deber. Claro. Respetar la Constitución, y me la salté por una cuestión de carácter político, y ahora vengo a presentar una demanda de inconstitucionalidad que más ni puedo, pero lo digo, por falta de desinteresis absoluta. Es decir, a mí, los políticos ecuatorianos, no, todos, ya no me terminan de sorprender, los actuales, ya no me terminan nada de sorprender. Pero además, tome en cuenta otra cosa, la Corte ya no se pronunció sobre la transitoria. ¿En qué momento, usted ha sostenido eso y ya se pronunció, en qué momento cree que sí se pronunció sobre la Constitución? A la Corte Constitucional se le ha ocurrido, copiando de otra parte, no nada original, ¿ya?, que cumplida la cuestión de la enmienda constitucional, ellos tenían que pronunciarse sobre lo que se había hecho. Cosa que algunos indicábamos que no era posible, que lo que podía ocurrir es que si la Asamblea se salta el dictamen constitucional, es decir, por ejemplo, aprueba enmiendas que no estaban incluidas en el dictamen, es decir, la Corte dijo que vaya, pase, para eso procede la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué hace? Rápido, auto de verificación, en el que indican que esas enmiendas están bien. Y le gastan 2 páginas a la transitoria, diciendo que está muy bien. Incluso usted verá que no solamente en la forma, sino también en el fondo. Pero bueno, hay un pronunciamiento. La Corte se va a contradecir, usted me va a decir, bueno, se puede, sí, en el poder físico se puede, pero como alguna gente dice, y lo dice en son de broma, pero con estas cosas, pero que los abogados nos ganamos esos motes, donde hay 2 abogados hay 3 criterios. Sí, vea, sí puede ocurrir que si usted enfrenta a un abogado con otro abogado, tengan 2 criterios sobre el mismo tema y lo contrapongan. Por eso es que hay litigios. Lo que no es posible es que el mismo abogado tenga los 2 criterios simultáneamente. Bueno. O sea, ¿cómo usted puede sostener 2 cosas a la vez? Es que puede haber sido un error de buena fe. ¿No? A ver, uno se puede equivocar, y le voy a seguir. Más allá del tema, que puede sonar chistoso. Claro, uno a veces escribe cosas y dice, me he equivocado. Pero uno se corrige, pues. Pero no se corrige por razón de conveniencia, pues. Uno dice, mira, yo sostenía aquello. Ya. Por ejemplo, yo sostenía en el pasado que no debía existir la institución de la vicepresidencia de la República. Yo era un convencido de que no debía existir. Ahora está de Pero claro, cuando en tu sistema se caen 3 presidentes seguidos, entonces, ¿qué le vas a colocar en vez de al vicepresidente que tiene legitimidad democrática, sino un designado? No, en el sistema ecuatoriano creo que nos queda bastante bien un vicepresidente electo y no un vicepresidente designado. Pero te corriges y das las razones. Pero no es que al mismo tiempo estás sosteniendo 2 cosas. Sí y no. Sí voté que sí, pero no mucho. Doctor Lucero, sí voté que sí, pero no mucho. Resultaría, si quiero del presidente, aunque no mucho, si estoy cansado, pero si me necesitan, si el proyecto está en riesgo, la democracia debe estar tan sujeta a un liderazgo, por más fuerte que sea, y como ya nos dice el doctor Ayarte, capaz que la Corte dice, sí me pronuncié, pero no mucho también, ¿no? Bueno, no sé si sea propio hablar de liderazgo. ¿Ah, sí? Yo he sostenido siempre que no estamos en un país democrático, no vivimos un régimen democrático, no vivimos un régimen republicano, no vivimos un régimen de libertades. Las libertades han sido conculcadas por este gobierno y es urgente rescatarla. Por eso saludo el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación Escritos que salió el día de ayer,
pidiendo un debate sobre estos temas, pidiendo un debate a la Asamblea y a la sociedad. El caso es que vivimos una dictadura disfrazada con ropaje aparentemente constitucional, porque confundimos que la constitucionalidad está solamente vinculada con la elección presidencial o de los y eso no le dignatarios. da determinada legitimidad al gobierno, Pero porque dice sí, ganado nueve, una legitimidad de 10 he ganado 9 elecciones. una legitimidad inicial, sí. Ya. Pero oiga las palabras del propio presidente Correa, que aquí en la radio hacen bien en repetirla, cuando él, antes de ser presidente y refiriéndose al gobierno del coronel Gutiérrez, manifiesta que un gobierno como ese, que ha perdido legitimidad porque se ha convertido en dictadura, no merece ya seguir en el poder y que hay que echarlo del poder, que él considera legítimo eso. Y claro, lo que hizo Gutiérrez, pues, es mínimo frente a los errores y horrores que ha cometido el presidente actual. Entonces ya deberíamos, según esas palabras del propio presidente Correa, ya haberlo echado hace tiempos, pues, ¿no? Por eso muchos ya vienen sosteniendo que este no es un régimen legítimo, es decir, ha perdido su legitimidad. También legitimidad, sí, claro, además. Y no tiene derecho a continuar en el poder de esa manera. Mire lo que pasa en el campo económico. Yo no soy economista, yo le decía en broma y en serio antes a usted, yo no soy economista y por eso sé que estamos realmente en crisis, ¿no? Estamos en crisis. El único economista que no quiere admitir esto es el economista Correa, siendo, según él, el mejor economista del mundo. Doctor Lucero, entonces, ¿no será que le estamos poniendo muchas trabas a que el señor presidente, con todo derecho, más allá de las cosas que él mismo ha dicho, sea candidato y hay temor en la oposición a que sea candidato? Ya lo decía el doctor Ollarte hace un rato. Claro que las normas legales y constitucionales tienen que ser la guía de la política. Yo me estaba refiriendo aquí, en este momento aquí, en el Ecuador, estamos al revés. Bueno, estamos las conveniencias políticas convirtiéndolas en normas superiores a las normas constitucionales y legales. De eso se trata. Debería ser lo contrario. Todos tenemos que sujetarnos a las normas constitucionales y a las normas legales y no manejarlas a nuestro antojo y menos aún a nuestra conveniencia personal o personalísima. ¿Quién es el único interesado ahora en una reelección indefinida? El único es el presidente Correa, pues. Pero usted no hay otro más. Pero ya hubo ya un candidato entonces, que le dijo, oiga, ¿quiere ser candidato? Venga, póngase y le vamos a derrotar. Las normas que teníamos antes de las tales enmiendas constitucionales prohibían la reelección indefinida. Si esto es que se puede establecer, pero si quieren establecerla, pues hagámoslo por los cauces normales y constitucionales que están previstos en la Carta Política. Desde ahí entonces una reforma. Se le pidió pues en ese entonces al presidente Correa que convoque a una consulta popular para ver si el pueblo ecuatoriano quería que se introduzca legalmente dentro de la Constitución, valga la redundancia, la norma de la reelección indefinida, y no quiso hacerlo. ¿Por qué no quiso hacerlo? Porque querían utilizar el camino más expedito que tienen en la Asamblea Nacional, que se ha convertido lamentablemente en una dependencia del Ejecutivo. Pero también están moviendo el tema de la consulta. Y entonces, claro, para no ir a consulta, pues sometieron al trámite que está establecido en el 441 numeral o inciso segundo de la Constitución, pues para que sea la Asamblea, con las 2/3 partes las que apruebe las tales enmiendas cuando son reformas. Entonces no quisieron aceptar la consulta popular. Se negaron, le dieron la espalda al pueblo para que un asunto de tanta importancia pueda ser sometido a la decisión de la ciudadanía. Si la ciudadanía se pronunciaba favorablemente por el sí, pues podíamos haber introducido esa norma en la Constitución. Pero eso no se hizo, se buscó un atajo y se forjó a sabiendas. Porque por lo menos la Corte Constitucional, tan dócil al Ejecutivo, debe saber pues, que no existe en la Constitución una norma definitiva para aprobar las enmiendas. Revisen el artículo 441 y cometen el grave error de pasarse del texto que estaba hablando de las enmiendas a la reforma. Y ahí lo arruinaron todo, pues. Entonces hemos dicho, primero hay que enmendar ese error que contiene el artículo 441, numeral 2, para luego poder aplicar ese artículo a las enmiendas. Mientras tanto no se puede. Pero aquí, pues, no todo se viola la ley. Doctor Lucero, ya políticamente, más que jurídicamente,
¿No será que hay temor en que el presidente No creo en eso, no creo que en eso, yo no. Es que el resto de ecuatorianos un poco dicen que se presente. Sería upar el capricho, ¿no? Y corroborar a que se viole la Constitución y todo el sistema jurídico y sentar un pésimo precedente, ¿no? No se puede tampoco uno para la voluntad de alguien. Puede estar dominado por el temor, por el cálculo, por lo que sea. Pues al capricho del presidente de la República, una sola persona. Eso es lo indignante, porque eso es contrario a la dignidad de un pueblo, contrario a la dignidad de una democracia, contrario a la dignidad de unas instituciones. Doctor Lucero, ¿y todas si las instituciones dominadas. Y si este colectivo, Rafael Contigo Siempre, recoge las firmas, encuentra espacio jurídico para que eso se aplique y el presidente también, vía esa consulta, también termine siendo candidato? Mire, todo es posible en este gobierno. Pues yo no creo en la inocencia de la propuesta que se les ha ocurrido a las señoritas Pame. Pues todo está direccionado desde arriba. Allí en Alianza País no se mueve nada, sino es con la venia y el auspicio del presidente de la República. Eso ya lo sabemos todos, pues. No sabemos quiénes son los ministros, por ejemplo, porque todo lo ocupa él, todos los espacios. Y el momento en que alguien le contradice, lo califica de traidor y lo expulsa del paraíso de la Alianza. Del paraíso, de la Alianza País. De la Alianza País. Solamente al que está en el verdadero paraíso hasta ahora no lo saca y todos sabemos quién es, ¿no? Entonces, no, cuente quién está en el verdadero paraíso. ¿Es paraíso fiscal o no? Freddy, no sé cómo se llama. Y por eso ese gran periodista que es el Pájaro Febres Cordero señala una anécdota y dice que cuando cambiaron de decanes en el Palacio de Gobierno, pues fue el señor Eles a tratar de hablar con el presidente y no lo dejaron entrar porque no lo conocían, pero eran nuevos, ya no estaban los edecanes, ya no estaba ese cuerpo de respaldo allí. Y entonces dice al final de su crónica que tuvo que regresarse a su lugar de vagancia, que es donde trabaja. ¿No? El Pájaro con argumentos, entonces. Sí, entonces, claro, eso dibuja todo lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Tolerancia para sus amigotes y pues la ley de apretar las cosas políticas para sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, a ratos sería deseable que el propio Correa continúe en los próximos 4 años. Pero no es un tema de deseo. Para que él mismo resuelva esta cosa casi que sin solución que va a heredar el próximo gobierno, cualquiera que sea. Por eso lo que nos preocupa a los ecuatorianos, a muchísimos ecuatorianos, es esta falta también del lado de la oposición de visión de lo que está aconteciendo en el Ecuador, ¿no? Todos los días vemos que están haciendo unidad por aquí, unidad en Guayaquil, unidad en Cuenca, unidad en Quito, unidad de... Sí, esas ¿Y unidades, cuándo se hace la unidad? Esas unidades, aunque parezca contradictorio, no se unen. ¿No? Hay un mundo de unidades que no sabemos cuál es la verdadera unidad. Y eso ¿usted creería que eso le puede beneficiar a y están hablando de la derecha, del centro, de la izquierda, del centro izquierda, del centro para arriba y para abajo. Señores, el rato que la crisis llegue como está allí, pues nos va a hundir a todos. Ahí nos hundimos la centro, la derecha, la izquierda, los de para acá, los de por allá, hasta los de Alianza País. Entendamos eso. Entonces hay que buscar unas fórmulas para poder rescatar a este país de la postración institucional, rescatando las instituciones, su credibilidad, su funcionalidad, rescatando la economía del Ecuador. No hay trabajo, señores, todos los días. La gente clama en las calles por falta de trabajo, no hay empleo, el consumo ha bajado, los indicadores económicos, todos los más elementales también han bajado. Pues no hay ahora posibilidades de que las empresas puedan surgir, pues no hay inversión pública. En general, para que haya trabajo, del sector, no hay inversión del sector privado, no hay inversión del sector externo, porque hay desconfianza en el país. El presidente se queja de que han mandado sus dineros a los paraísos fiscales. Supongamos que sea así, pero y la confianza y la desconfianza que la generado esa sería una demostración para que no de eso. Los capitales, ¿qué responsabilidad tienen en esta operación? Doctor Ollarte, ahí tiene usted una versión también política de esto, ¿no? Pero ¿cuál sería un camino menos político y que sí le dé legitimidad al presidente? La consulta a través de este colectivo Rafael Contigo Siempre y hasta siempre, y
o que la Corte diga, no me pronuncié mucho, sino un poquito para repetir lo que se dice, y así es que sí tengo espacio para darle cabida. Mire, si el presidente de la República hubiese deseado él que el tema de la reelección tenga un pronunciamiento ciudadano, lo hubiese hecho con la anterior enmienda. De hecho, él no presenta las enmiendas del 2014, las presenta su grupo parlamentario, porque si las presentaba él, el único camino era el de el referendo constitucional. Como lo presenta su grupo parlamentario, es imposible el referendo y tiene que tramitarse por vía asamblea, porque esas son las reglas. Es decir, usted no es que tiene una entonces, diferencia. el trabajo de este colectivo no tiene. ¿Sí? Usted no tiene una diferencia de calidad entre la enmienda parlamentaria y la enmienda por consulta. Lo que ocurre es quién la inicia. Entonces, si los ciudadanos iniciamos como este colectivo una enmienda constitucional, o el presidente de la República inicia un proyecto de enmienda constitucional, no lo puede presentar a la Asamblea, tiene que mandarlo al Consejo Electoral para que se lo tramite vía enmienda por ¿Qué consulta. es esta, entonces? En cambio, si los parlamentarios presentan un proyecto de enmienda constitucional, no lo pueden mandar pues a la Corte o al Consejo Electoral para un referendo, sino que lo tienen que tramitar ellos mismos. Esa es la única diferencia de por qué una enmienda tiene una vía y la otra enmienda tiene otra vía. Ahora, este colectivo, pues, las razones las dirán ellos. Los tiempos no les dan, son tiempos imposibles. Estamos en agosto, en octubre se presentan candidaturas, es decir, tendría que ocurrir una cuestión sorprendente que reúnan las firmas ya, que el Consejo Electoral valide las firmas. ¿Cuánto se demora el Consejo Electoral validando firmas? Votemos. Que vuelva a la constitucional, cuidado, que vuelva a la constitucional para que emita el segundo dictamen de constitucionalidad. Exactamente, que se les ocurrió ahora que tienen que emitir 2 dictámenes separados, no lo habían hecho antes, ahora dicen que tienen que emitir 2 dictámenes separados, para que vea la dinámica de la jurisprudencia constitucional, oiga, que estar al día, totalmente. ¿Ya? Luego tendría que volver con ese dictamen de procedencia al Consejo Electoral, el Consejo Electoral realizar la convocatoria entre convocatoria y consulta 45 días. Bueno, perdóneme, ya estamos en diciembre. O sea, que están gastando por gusto los ahorros de los estudios. Yo no sé cómo se financian, ni es algo que me he preguntado, cosa de cada quien. Pero si el presidente de la República quisiera a su gusto hacer una enmienda constitucional para tema específico de eliminar la transitoria, más allá de lo llamativo que resultan esos avances y retrocesos de los amigos políticos actuales, es decir, yo hago esto y luego quiero quitar, que yo pongo que aquí no dejé. Bueno, como que si esto de la modificar fuera un juego, un chiste. Bueno, pues tiene todas las de hacer, ni siquiera tiene que moverse mucho, tiene que, lisa y llanamente, presentar su pedido de dictamen a la Corte Constitucional, si le han de atender rápidamente, porque además en esos casos la ley indica 20 días, aunque esos 20 días en el caso de la consulta que propuso Galo Lara fueron 1000 no sé cuánto, fueron 3 años. ¿Ya? La máquina del tiempo, tenemos otros años de días de Júpiter, no sé de dónde sería. Además, pero bueno, tiene la influencia también. Bueno, no, ¿cómo? En un tribunal de justicia eso no sé. No. Se debe ver, no, jamás en un tribunal de justicia la influencia. Jamás. Yo le he visto influyendo a usted en esos criterios, pero claro, jurídicamente hablando, no. Pero influencias políticas en los tribunales resuelven en derecho y así debe ser. Lo otro habla muy ahí mal habría del una órgano. prohibición también. Bueno, entonces, luego, lo que podría ocurrir es que la Corte declare la inconstitucionalidad de la transitoria, a pesar de lo que dijo en su auto de verificación, porque hay unas demandas de constitucionalidad contra las enmiendas, en algunos casos contra todas las enmiendas, incluso presentadas por asambleístas de la oposición, por si acaso, también lo voy a decir. Sí. Porque le dejaron ahí el asambleísta oficialista que no se ha enterado de lo que dice la ley, no sabía que solamente era formal, no sabía que solamente eran 30 días, llama la atención poderosamente. ¿Quién habrá votado por esa ley? ¿Ya? Por la ley del 2009, la Ley Orgánica de Garantías. Hago la ley y luego no sé lo que ha dicho. Aunque no lo hubiese hecho, tengo la obligación de saberlo, y más aún si soy asambleísta. Luego, yo sí voy a decir algo bien claro. Yo no tengo ningún problema con que el presidente Correa sea candidato. ¿Sí? Ninguno, en lo absoluto. Sí, yo no tengo respaldaría. El tema de las reelecciones, no reelecciones. A mí lo que me preocupa, y se lo voy a decir francamente, son los candidatos de la oposición. Sí, yo no voy a votar por el gobierno. A mí, ¿qué me tiene que preocupar? Y que le debería preocupar a la gente que es de la oposición, comenzando por los políticos de la oposición, es quiénes van a ser los candidatos. Porque si la oposición
se sigue fijando de si Correa es o no candidato y según eso Le hacen hace el o juego, deshace, entonces. pero por la oposición brillante que tenemos. ¿Ah? Porque claro, cuidado que debería oposición con opositores. Entonces, si uno es opositor y no va a votar por el oficialismo, sino que quiere votar por listas de la oposición, lo que uno quiere es que le presenten, uno, candidatos buenos, no que tengan cositas por ahí, ¿no? Ya. Primero, candidatos buenos. Segundo, listas unificadas, porque si le van a seguir echando la culpa la oposición al método de Hunt, que el Webster, que el este y el otro, verá, sumar, restar, multiplicar y dividir nos han enseñado a todo el mundo. Eso es algo que creo que tenemos que saber. Y por lo tanto, si usted me presenta una lista oficialista y 4 listas o 5 listas de la oposición, bienvenidos, señores del oficialismo, con el 30-35% de la votación, usted se lleva el 75% de la representación, está ahí nomás. Entonces, a mí me preocupa más lo que está haciendo la oposición de lo que está haciendo el oficialismo. Allá ellos. Pero entonces ahora es pero notorio. ahí vendría una contradicción que dice, tiene que preocuparnos la Constitución, Sí, la aplicación de la ley. claro. Pero, y si quiere ser candidato, A ver, que sea nomás y a ver, déle viabilidad. No, señor. Yo lo que estoy diciendo ¿No? es que hay que respetar la Constitución. Y a mí me llamaría poderosamente la atención que la Corte Constitucional saque un fallo flash diciendo que es inconstitucional la segunda transitoria. Pero ¿Ya? sí le llamaría Pero la atención. no es que me llame la atención, me preocupa. Ah, ya. Porque entonces hay privilegiados, pues entonces. Ya, claro. Mientras uno espera 4 o 5 años una sentencia, y medio mal hecho, diciendo cualquier cosa, en 3 meses ya estamos, ¿no? Uno dice, pero a ver, ¿cómo son los tiempos ahí? No, eso no es que me llama la atención, me preocupa. Pero bueno, Pero igual le pero preocupa como, lo otro, a ver, claro. pero en lo político, ¿qué tiene que estar pensando la oposición de quién le va a lanzar el oficialismo? Es que si es Glass, que es, por más de que le hagan poner en programas como que si los 100 días de pie, que ni sé qué, vea, donde no hay, no se saca. Ya. Pero eso es problema de ellos, en el sentido de propuesta. Claro, para el país también es una desgracia que al final uno tenga unos candidatos que no tengas por qué votar y bueno, vamos a ver que a quién le queda el país 4 años. Claro que es complicado, pero si usted está en la oposición, ¿qué le tiene que preocupar? ¿Quiénes son sus candidatos de la oposición? Sí, porque si van a ir divididos para que el uno le quite votos al otro y para que se produzca la fórmula, que es complicada ahora para el oficialismo, del 40 y diferencia de 10, y con eso soy presidente de la República, y encima tengo mayoría parlamentaria, vea lo que hace la gente que tiene acumulado el poder. Lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí. En Nicaragua, Han con el destituido a la Parlamento. cosa. Pero si no se han demorado nada en decir que la directiva de Ya un sé. partido no es que es la la Sí, que hasta es luego. opositora a medias, o sea, porque se puede, ¿no? Entonces, soy opositor, pero bien gobiernista. Entonces, esos son los dueños del partido. O lo que pasa en Venezuela, ahora van a desconocen la asamblea, desconocen esto y el otro. Usted tiene ahí en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano como magistrado a uno que perdió las elecciones por el oficialismo. No, pues ya. Entonces, pero bueno, pues, esos no son ejemplos, pues. Esos son todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos debe preocupar a nosotros? Que la oposición también, oiga, haga el favor de que también tiene un electorado al que tiene que Organicémonos. responder y también corte nomás el jugueteo, ¿no? Ya pongámonos serios. Faltan 2 meses para inscribir candidaturas. ¿Qué tenemos? ¿O vamos a seguir con la unidad de a medias, con la unidad de acá, con la unidad de más allá, que yo te pongo candidato, que yo no, Cambio ni sé y qué, fuera. que yo parece que me voy con creo, pero me voy para hacia la unidad y que luego voy a ver si me vuelvo. No, pues. No, pues, ¿hasta cuándo? Y también quiero decir otra cosa. Por favor. La gente de la oposición que habla en contra, los que son mayores, ¿no? De la reelección indefinida, ¿cómo votaron en el año 94? Porque en el 94 sí tuvimos una consulta de reelección, una consulta popular. ¿Y qué dijo la gente? Sí. ¿Y cómo votaron esos políticos? Yo sí me acuerdo que don Wilfrido Lucero públicamente dijo no, y toda la cosa. Sí, entonces estoy de acuerdo en que se mantenga. que se mantenga. Pero si la cosa es, yo estoy a favor de las reelecciones indefinidas cuando me gusta el que ejerce el poder, pero estoy en contra cuando no me gusta el que ejerce el poder. No, pues entonces no cambiamos nunca. Entonces sigamos haciendo constituciones con nombre y apellido y sigamos haciendo las normas con dedicatoria. Tanto nos preocupamos de las normas con dedicatoria. Vea lo que pasa con el tema de los Panama Papers. Norma con dedicatoria, con dedicatoria. ¿Alguna cosa no se ha visto así en el Ecuador? Siempre es así. Doctor Lucero, Mire, entonces, ¿qué hacemos? Desde mire, o sea, esto es intrascendente, ¿cómo terminaría? Pese al análisis jurídico y todo eso, y usted también, vean, esto es una cortina, no le hagamos caso y sigamos, resulta así, doctor Lucero.
Mire, hay que considerar todos los factores, desde luego, en una Ya. campaña electoral o en una elección. De lo que ha dicho el doctor Ollarte y de lo que yo también dije en mi intervención anterior, se colige que no se trata del temor político a la Ya. candidatura de Correa, que quede eso en claro. Yo creo que si de lo que se trata es de que están acomodando las normas constitucionales y legales para que eso se produzca, y Ese eso no se debe manoseo hacer. es, ¿ya? ¿No? Entonces, si el caso fuera que él es candidato, yo creo que él no va a ganar las elecciones, va a perder las elecciones. Sería bueno de que se presente para que sea derrotado en las urnas. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Ya. De tal manera que pierden el tiempo recogiendo las firmas de las PAME, les va a tocar irse a vivir con Correa para siempre en Bélgica. Ya, claro, porque si no, ¿cómo son Correa para siempre? No tendría que irse a vivir a Bélgica, pues no hay otro camino. Entonces, lo que nos preocupa es el deterioro de la democracia, el deterioro del sistema republicano, el deterioro de las libertades, los privilegios para unos, valiéndose de las instituciones como la Asamblea Nacional, como la justicia, como la Corte Constitucional, para acomodar las reglas a los intereses personalísimos de alguien que se cree predestinado a continuar en el poder per secula seculorum, pues. Entonces, eso es lo que nos preocupa, no es lo ¿Le que no puede ser preocupa derrotado. también lo que dice el doctor Ollarte, que la oposición no está Pero por jugando supuesto en yo un lo señalé, papel? pues Sí. señalé Claro, cuando usted también. decía que, Claro, que no claro. están Entonces, funcionando yo creo que ahora esto. se están viendo que no, este es de derecha, que cómo ha de venir acá a la izquierda, que este otro es del centro, que este otro es medio pinto, que no sé cuánto, con esas consideraciones. un variopinto. O variopinto. Con Ya. esas consideraciones, cuando No. le digo la crisis de valores, la crisis de las libertades, la crisis económica, la crisis institucional nos está hundiendo a todos. Entonces ahí no es que se van a salvar los verdes, los amarillos, los azules, los rojos, nos hundimos todos lamentablemente. Y si estamos conscientes de eso, entonces tiene que haber un esfuerzo común. No es cuestión de ganar las elecciones y sentarse en la presidencia de la República. Tiene que haber una moratoria política a largo plazo y una moratoria propositiva y positiva. No estar de brazos cruzados esperando que el presidente de la República salve al Ecuador cuando está en una crisis En 10 pavorosa. años que ha Estamos demostrado que no. sobreendeudados. Está en peligro hasta el sistema de la dolarización. Doctor Lucero, entonces, ¿qué les pedimos a los de la oposición que ya ha Ya, recomendado primero, algunas pues, cosas? que se dejen de tanto misterio, pues, ¿no? Y de esto todo no está- nos preocupamos, de estas enmiendas propuestas, digamos, de esta demanda propuesta por Dono Olger Guerrero, ¿no? no, Dejémosla sí hay que pasar. preocupar- ¿Ya está no, hecho no, el no, análisis? no, ¿Dejémosla no, pasar o qué? No es que la dejamos pasar, pues, ¿no? Pero Chávez, tal perdón. como aquí hemos analizado, si la Corte Constitucional, que es un organismo, ha demostrado ser dependiente del presidente de la República, pues, ha recibido la orden de aprobar lo que han propuesto allí o lo que va a proponer un legislador, pues le dará la bendición y se aprobará, ¿no? Ya. Pero todo eso Y eso tenemos- tampoco significaría que el presidente en realidad va a hacer. No, pues, Porque el podrían presidente- ser los diputados que estaban el presidente pues, inhabilitados. hasta el último minuto de resolver, pues ya lo conocemos a él. Eso es venir, no hay como creerle ni hasta el último segundo. El último segundo es decir, caramba, ahora el Ecuador no es que está cansado, sino que me va a extrañar. Ya. O ha de decir que no se va a enseñar en Bélgica, cualquiera de esas cosas. Ya. Y entonces decir, me quedo nomás aquí en el Ecuador, no pase lo que pase. Y claro, los demás seguirán. Todo eso hay que desmontar después, ¿no? Pero ahora no se puede hacer porque estamos lamentablemente Entonces, dominados. ¿y usted cree que Entonces la oposición ayudará tiene que lo de la acelerar más idea, los pasos, ayudará no, que no ponerse ahora con tanto precandidato y toditos quieren ser precandidatos, cosa que ya nos están tentando a toditos. ¿no? Así, el doctor Ollarte querría ser también Doctor Lucero, precandidato. capaz que hace Ya el salgo de binomio de aquí. Ya si alguien me propone en el ascensor, yo También. también ya soy precandidato. Pues, ¿no? Doctor Ollarte, en la línea del Tal vez doctor me va a proponer Lucero. el doctor Ollarte Sí. aquí en el ascensor a la salida. Y a lo Doctor mejor Ollarte. mismo también aceptar, ¿no? Claro. Caramba. Que en mi casa me votaran. Ya me Así. sería bueno. Doctor Con B Ollarte, pequeña. sí. Doctor Ollarte, con B grande ya le han votado. espero que no.
¿Usted cree que entonces esto no debemos preocuparnos? Que salga lo que salga. A ver, yo creo que hemos manifestado nuestras Sí, preocupaciones, ya hemos digo, manifestado nuestras preocupaciones. pero Uno, dice, en lo jurídico. Aquí pasa, ya. O sea, en lo jurídico lo preocupante sería, una vez más, que la Corte demostrara genuflexión al poder en vez de ejercer su importante función de proteger la constitucional, Constitución. Porque además, yo sé que la gente a veces obra en la esperanza de la falta de memoria, pero hay algunos que escribimos, pues ponemos nomás los nombres, ¿no? Entonces, y eso queda ahí, ya. Eso no va a ocurrir, ¿ya? Eso no va a ocurrir. El olvido no va a ocurrir. Luego, claro que preocupa la actuación pues, con absoluta falta de sindéresis de un asambleísta o del oficialismo. Que yo no lo menciono porque a veces uno cree que esta cuestión es: yo hago estas cosas para ganar notoriedad o alguna cosa, porque de los políticos se necesita que se hable, pues para bien o para mal, porque lo peor que le puede ocurrir a un político es que desaparezca. Y claro, ¿estás de acuerdo con eso de que hablen, no, aunque sea mal? No, a mí no, porque yo como no soy político, no me gusta que la gente hable. Digo, no es, aunque pero sea bueno, bien. no es monedita de oro tampoco. Ya. Para caerle bien a todo el mundo, y eso no lo debe comprender. Bueno, y si no, buscarse un buen psiquiatra. Lo otro es, bueno, está haciendo esto por una maniobra de salir, porque claro, dentro también del oficialismo, ¿cuáles son los asambleístas destacados? O sea, se puede poner a cualquiera ahí y saldrán elegidos por el avance que tiene, el arrastre de votos, que hay que indicar tiene pues el presidente Correa. Pues, no vamos a descubrir eso el día de hoy. Ahora, eso también hace que la gente se pregunte por qué quieren mandar nuestra famosa ley de los paraísos fiscales, el que se demora 5 segundos en mandarla a la asamblea y que la aprueben. ¿Por qué esto en consulta? ¿Tan malos son sus candidatos que tienen que aparecer en la campaña a través de una consulta popular? O sea, ni siquiera en la propia Alianza País tienen confianza en sus candidatos. Pero provocó una cosa que es importante: el señor fiscal ya creo que da su empresa. Bueno, ese es otro tema, el de los paraísos fiscales. Pero yo solamente me refería a la parte de esto, porque una consulta, o sea, si es algo tan importante, bueno, presente el proyecto de ley, le han de aprobar nomás. Le han de aprobar. Si hay algo constitucional, la Corte se pronunciará en 7 años. Entonces, sí, diciendo cualquier cosa además. ¿Ya? Pero claro que uno dice, parece que hay gente de la oposición que tiene razón. Pues entonces la cosa es que planteo esta cuestión en una cuestión popular porque mis candidatos son tan malos que si no asomo yo, pierden. Ahora pregúntele eso al exalcalde Barrera, ¿cómo le fue con esto de con esa claro, empuje, igual pierde? O sea, sí, yo a ver, quiero... y por último, a mí también me preocupa otra cosa y me deja muy preocupado. Y siempre será mi preocupación, el nivel de los políticos de nuevo cuño. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Va a ser una competencia de como el expresidente Correa, porque como nos dicen eso, como el feriado bancario, entonces yo. Entonces mañana no me ha de salir un hito diciéndome, que como tal cosa yo también puedo hacer esto, que como Correa hizo tal otra, yo también puedo. Entonces, si el día de mañana, yo también. Claro, si no me puedo tomar las instituciones, llamo a mis amigos en constituyente y las desaparezco. A ver cuántos deudos quedan. Yo, por ejemplo, creo en el sistema de justicia constitucional concentrada, es decir, creo que debe haber un tribunal o una corte constitucional, creo que debe haber. Pero el día de mañana no faltará uno que diga a lo Velasco Ibarra, a lo Velasco, y por lo menos era frontal Velasco Ibarra. No se tomaba el órgano, lo eliminaba nomás. Y decía, a mí no me van a poner un órgano con su dedo largo que impide la administración. Chao. Por eso se acabó la Constitución del 45, pues duró tan poco, porque había un tribunal de garantías y al señor no le gustó y volvimos al sistema de Consejo de Estado. Esa fue la razón. Entonces el día de mañana, ¿qué deudos va a tener? Pues la Corte Constitucional. Los que ocupan el cargo hoy serán contentos. Pero ¿y el sistema? Claro. Mañana usted elimina la Defensoría del Pueblo. Alguien va a decir, no es posible. Es un escándalo. Mañana la gente va a decir, como el bolero, es un escándalo, dicen. Yo quiero agradecer al señor doctor Wilfrido Lucero, al doctor Rafael Ollarte, y no hemos logrado comunicarnos, hemos estado insistiendo con el asambleísta Olger Chávez, que es el proponente. Agradecerles a ustedes por esta conversación y este diálogo. Que yo no lo he mencionado, ni para que pidan réplicas. Sí. Ni lo he nombrado, porque ahora la moda es esa. Alguien habla, dice un nombre, un segundo, réplica, y la hora conmigo. Cadena. Sí, ni hemos hablado.
No le hemos complicado Ni le más bien la hemos vida a usted, mencionado. Francisco. Ya, Mejor que no lo haya mencionado, ¿no? Porque bueno, sí, claro, mejor en el buen sentido, ¿no? así es. Porque ahora pues piensa mal y Yo no he acercará. dicho nada, De el tal doctor manera. Lucero no ha dicho Queremos nada. Yo no sé qué agradecerles. No, nos Nosotros hemos acordado creemos ni- que han dicho bastante y bien. Sí. Queremos agradecerle. Nos estamos encontrando el día de mañana. Nos vemos allá. Gracias. Va a comprar Y esperemos que alguna a lo cosita en ese mejor paraíso hay, a lo fiscal. mejor Claro, hay el algún paraíso acuerdo fiscal. político y tenemos desde el Pucará binomio también. Muchas gracias. Hasta mañana. Excelente.